Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a este programa con Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con persecuciones, con matanzas, con desplazamientos en el mundo musulmán, en el mundo árabe en general, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar en específico? Sí, efectivamente, cuando vemos lo que es la cobertura periodística y la información que conocemos sobre los conflictos internacionales, generalmente conocemos las posturas más famosas o los episodios más conocidos a lo largo o alrededor del mundo en general. Pero es verdad que hay muchas veces, por intención o por falta de interés, o por lo que yo llamo falta de rédito político mediático, hay muchas acciones y actos de la política internacional y de los conflictos que quedan un poco escondidos. Y especialmente esto me gustaría hacer siempre un poco la referencia de lo que, aunque no me gusten realmente las autorreferencias, pero sí un poco lo que me pasaba a mí cuando compartía los ámbitos universitarios y comparto hoy los ambientes periodísticos y de la información pública. Y es que cuando se acusa a estados de cometer un apartheid o se puntualiza solamente la acción de Israel, de Estados Unidos o de la OTAN, no se hace referencia realmente a que los países que acusan hoy a Israel o a los Estados Unidos también son países que efectivamente cumplen los requisitos de persecución, hostigamiento, desplazamientos y también matanzas de muchas minorías. Entonces, esto me gustaría comenzar un poco haciendo énfasis en esta idea, que la cobertura periodística de los conflictos internacionales es muy baja, es muy poca. Hay muchos que quedan silenciados. Entonces, uno de ellos creo que va a ser interesante porque no se conoce mucho, es la tensión que hay en todo el mundo musulmán del norte de África, especialmente en Argelia y en Marruecos, con el pueblo amazigh, que es el pueblo arabizado conocido como los bereber, que están ubicados alrededor del norte de África especialmente, y que son cerca de 40 millones de personas distribuidas en una región bastante limitada por las restricciones gubernamentales de estos países árabes y que han sido siempre sometidos a los procesos de arabización. ¿Qué me refiero con arabización? Todos los países del norte de África, especialmente Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, se autodenominaron de alguna forma como países árabes cuando luego de sus independencias y sus, digamos, primeros pasos como los estados modernos que conocemos hoy, comienzan a unirse a la Liga Árabe y comienzan a autodefinirse como países árabes. Esto hace que en 1989 la Unión del Magreb uniera a todos estos países, que, dicho de forma muy sintética, por supuesto, lo que hacen es imponer hacia todas sus poblaciones. Sabemos que en este tipo de contextos no hablamos de escenarios sociales homogéneos, sino que hay una diversidad y un mosaico étnico muy grande, en el cual toda esa diversidad queda de alguna forma silenciada por la imposición del Islam como religión oficial del Estado y del árabe como el idioma oficial que justamente impacta en esta diversidad y en estos reclamos que hay en los pueblos. Entonces los bereber entran dentro de esta idea. Por ejemplo, para los bereber, el Magreb es en realidad el territorio Tamasca, que es un territorio que casualmente incorporaría también, esto es muy curioso, a las Islas Canarias, y pretendería reunir incluso a Mali y Níger, que son actualmente parte del Sahel, es decir, un poco más abajo en la zona del norte de África. Entonces, el caso de Argelia, con esta relación con los bereberes, es emblemático, porque estamos hablando de 10 millones de personas que están dentro del país, dentro de Argelia, y que tienen serias restricciones por parte de los gobiernos argelinos a lo largo de la historia. En este sentido, Ahmed Ben Bella, que fue un expresidente del país,
llegó cuando inicia su mandato, declara que Argelia era solamente un país árabe y que no serían nada más que árabes, dando un sentido de que todo lo que no fuera árabe estaría de alguna forma relegado social, política, económica y por supuesto religiosamente. Y aquí es muy interesante ir conociendo esto, ¿no? Cómo a veces se acusa falsamente a Israel sin prueba alguna de cometer un estado apartheid, cuando son muchos de estos países árabes los que sí lo cometen. No solo contra minorías cristianas y judías, sino también contra los propios árabes o contra las propias minorías de los musulmanes. Entonces, por ejemplo, en 2019, Ahmed Salah, que fue un hombre muy fuerte del ejército argelino, ordenó declarar, por ejemplo, ilegal la aportación de la bandera masí en todo el territorio argelino. Esto quiere decir que se suman a acusaciones y hostigamientos públicos que han tenido, por ejemplo, Naima Salhi, que ha sido una legisladora de un partido político argelino, quien llamó a los cabilios, que son digamos, los habitantes de la región donde se ubican los bereber dentro de Argelia, como representantes de la comunidad del diablo, refiriéndose a ellos de forma muy despectiva, por supuesto, como descendientes de los vándalos y que eran parte de un complot junto a Francia. Hay que saber que Argelia y Francia tienen una historia en común muy importante en los años recientes, que buscaban de alguna forma debilitar al gobierno argelino y enfrentar o poner digamos, en problemas los pilares del mundo islámico en Argelia, o del Islam y de la cultura árabe. Entonces llegaron, por ejemplo, a decir que los bereber eran judíos, cuando en realidad son hombres del desierto, que tienen sus diferencias dogmáticas con el Islam, por supuesto, y con la arabización también, y que, bueno, por supuesto, llega a tener en la vida real, digamos, en la acción política, muchos proyectos y muchas ofensas, muchas campañas ofensivas desde el gobierno de Argelia hacia ellos. Va desde distintas leyes y prohibiciones, por ejemplo, la incitación, entre comillas, a la conversión de musulmanes y difundir mensajes contrarios al Islam, están penados. Esto se refiere, por supuesto, también al hostigamiento que hay en Argelia contra los cristianos, las normas que se han endurecido desde el año 2006, especialmente cuando ha aumentado mucho más la persecución, especialmente sobre las iglesias protestantes. Es decir, el Estado argelino es uno de los estados que más regula la inscripción, digamos, o la libertad de culto, por así decirlo. Es decir, hay una seria regulación, no se puede eh, profesar un culto por fuera de lo que es la imposición árabe musulmana, en países donde, insisto, hay además minorías dentro del Islam. También están los ahmadís dentro de esta comunidad argelina, que son objetos de detenciones bajo cargos de profanación del Corán, ofensas a Mahoma, multas, despidos y persecuciones en su trabajo, demolición de sus centros sagrados. Es decir, un ostracismo social que cuando uno empieza a ver cómo se comportan estas minorías y cómo son recibidas en países musulmanes, vamos a ver que tienen mucho impacto negativo. Vamos a ver lo mismo en países del Golfo, como Arabia Saudita, y también en Pakistán, por ejemplo, donde hay incluso asesinatos selectivos contra minorías como pueden ser los ahmadís, que son también denunciadas estos asesinatos selectivos por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que nadie podría tildar de sionistas ni de ningún tipo de afiliación o congraciarse con el Estado de Israel. Entonces, eso es un poco lo que hace a lo que es el norte de África también. No hay que olvidarse del caso de Sudán. Sudán es un caso también muy emblemático porque allí en Sudán, que es realmente una situación muy compleja que abarcaría muchísimo tiempo de explicar, hay que saber que hay poco más de 2 millones de cristianos, lo que representarían actualmente un 4 o un 5% de todo el país, y que denuncian a través de sus organizaciones la discriminación jurídica frente a los musulmanes. Es decir, no hay que olvidarse nunca que en los países musulmanes o en los países árabes musulmanes, no es lo mismo un árabe que un musulmán, esto a grandes rasgos hay que tenerlo en cuenta, sino que todos los no musulmanes que habitan en los países musulmanes generalmente son
digamos, no ostentan la misma igualdad jurídica que un musulmán. Es decir, ellos ocupan un cargo social o un estatus social mucho menor que se refleja, por supuesto, impactando de forma negativa en su vida cotidiana. Entonces, ya casi desde su independencia, Sudán se vio sacudido por estas incompatibilidades e imposibilidad de coexistir ya no solo entre lo que eran los musulmanes del norte y los cristianos del sur, sino también entre los propios árabes musulmanes y otras etnias que todavía al día de hoy siguen siendo escenarios de verdaderas batallas más allá del genocidio en Darfur. Entonces, hubo un caso muy emblemático en la historia que ha sido el coronel al-Numeiri, que toma el poder en 1969, un poco antes de iniciar los años 70, luego de una serie de, es cierto, gobiernos muy inestables, golpes de Estado, y ganando cada vez más fuerza el poder militar dentro de la política sudanesa. Ahora, sin embargo, es verdad que el poder de al-Numeiri se radicaliza en 1983 cuando empiezan a imponer la Sharia, es decir, la ley islámica. Un proceso de islamización en el Sudán que fue contra las minorías, judías, cristianas y minorías musulmanas también, porque imponía la visión sudanesa del Islam, que se inicia en realidad en 1956 con los hermanos musulmanes, que es esta agrupación nacida en Egipto en 1928, que llegaron al país para crear el Frente Islámico de la Constitución, con el objeto de, como su nombre lo dice, crear una constitución islámica. Es decir, crear un Estado que se rija por la ley islámica, la Sharia. Entonces, al-Numeiri es quien encomienda a un miembro de los hermanos musulmanes para que comience a armonizar y a trabajar sobre toda la legislación del Sudán en los principios de la Sharia, por supuesto, dejando el camino despejado así para que el gobierno de al-Bashir, que era el gobierno que vendría después, ejecute las mayores matanzas en nombre de la islamización y la imposición de la Sharia. Entonces, este es un tema que realmente creo que es importante destacar. En este tipo de países, cuando se impone la ley islámica, el uso de la fuerza gana una prioridad bastante central. Y esto quiere decir que durante los años 90, toda esta imposición de la Sharia en todo Sudán, insisto, contra los no musulmanes, contra los musulmanes disidentes también, recaía en brigadas como había en Arabia Saudita, conocidas como las Al-Mutawa, o en Afganistán, que eran el principio del poder de los talibanes. Entonces, de esta forma, al-Bashir creó la brigada de lo que se llamó Brigada de la Seguridad Islámica, que era de alguna forma un cuerpo que contenía la Guardia de Seguridad, que tenía una táctica de ejecución y tortura extrajudicial realmente, y que se conocía en el mundo más cotidiano o más vulgar como las casas fantasmas. ¿Por qué las casas fantasmas? Porque se sometían a los disidentes a escenarios de tortura y condenas extrajudiciales que por supuesto operaban fuera de la ley y que por lo tanto llegaban a un nivel de sadismo y de ensañamiento muy pocas veces visto. Entonces, el Código Penal que se instaura en ese momento, que imponía, por ejemplo, la prohibición para que los no musulmanes compraran bebidas alcohólicas y la pena de muerte en caso de que cualquier persona fuera condenada por blasfemia. Por supuesto, en países donde no existe el Estado de Derecho o donde las instituciones son muy vulnerables, cualquier tipo de condena por blasfemia es realmente una situación muy probable para cualquier ciudadano. Entonces, esto, si bien es cierto, fue retirado en el año 2016, con la inestabilidad en el Sudán, hay muchos que hablan de una posible vuelta de este tipo de principios o lineamientos más duros. Ahora, si nos vamos al Medio Oriente, a esa región que comprende bueno, hay quienes incorporan también Egipto, quienes no, pero estaríamos hablando especialmente del conflicto árabe-israelí, que es como el tema que monopoliza de alguna forma la cuestión en el Medio Oriente, cuando realmente hay muchos temas por fuera de los conflictos y las guerras y que son verdaderamente beneficiosos, pero uno de los temas que más se realiza es magnificar la cantidad de muertos que el conflicto palestino-israelí, que siempre hablamos como un desprendimiento del árabe-israelí, lleva hasta el día de hoy. Y esto es muy curioso porque cuando vamos a las cifras, incluso en fuentes palestinas, podemos llegar a encontrar hasta unos 50.000 muertos en el conflicto.
Y esto no es relativizar, decir, bueno, hay un muerto que vale más que otro, porque no, esto es simplemente no magnificar las cuestiones, sino que hay fuentes de información, por ejemplo, turcas, que confirman que durante los últimos 25 años han muerto más de 12 millones y medio de musulmanes en conflictos y guerras hacia adentro del Islam, también hacia adentro del Islam. Es decir, esto, el nacionalismo turco, lo que ha sucedido en las guerras, por ejemplo, en la cuestión de Yemen, lo que ha sucedido en Siria. Es decir, muchas veces se habla del conflicto palestino-israelí como si fuera el único conflicto que circunda en la región, sin mencionar que hay muchos musulmanes muertos en manos de musulmanes, junto con comunidades tanto cristianas como judías en los países árabes. Por supuesto, comunidades judías en su mayoría expulsadas en los años antes y posteriores a 1948, también expulsadas las comunidades cristianas desde los países en ese momento arabizados o que empezaban a imponer la islamización, y también donde los proyectos políticos empezaban a, de alguna forma, eh, imponer una agenda de confrontación mucho más elevada. La guerra civil del Líbano, por ejemplo, entre 1975 y 1990, causó cerca de 150.000 muertos y 800.000 desplazados. Es decir, 3 veces más de lo que se dice en las fuentes palestinas tiene hasta el día de hoy el conflicto palestino-israelí, tuvieron los libaneses dentro del país del Cedro, que se debió en realidad a la llegada a partir de 1970 de los terroristas palestinos de la ULP, que empujaron al país, al Frente Árabe, de alguna forma solidarizándose con la causa palestina y la guerra contra Israel. Hay una masacre muy conocida que es la masacre de Damur, que era una ciudad de mayoría cristiana en donde militantes de la ULP asesinaron a cerca de 600 personas simplemente por ser cristianos. Entonces, en esos eventos no solo queda marcada la sed de lo que yo llamo un poco la sed de muerte, sino también el ensañamiento de esas milicias palestinas contra los cristianos al destruir cementerios, profanar sus tumbas y asaltar, por ejemplo, la iglesia que se encontraba allí en Namur y donde erigieron una foto de Yasser Arafat, uno de los referentes tanto de la ULP como del terrorismo internacional más grande en los últimos años. Es decir, existe mucha evidencia, podríamos estar una hora más hablando de las matanzas y los desplazamientos. Realmente hay muchos que son silenciados. Está también el pueblo kurdo, los yazidíes, la guerra en Siria, que ha dejado más de 500.000 muertos en manos de los chiitas, afrontando esto un serio perjuicio a la comunidad sunita, desplazando entre 7 y 8 millones de personas que todavía hoy están realmente viendo afectada su posibilidad de retorno. Y esto un poco para concluir, creo que los países que acusan al día de hoy a Israel de cometer apartheid son realmente los países que tienen sistemas y esquemas que se compatibilizan más contra un apartheid. Y estos son los datos lo que lo demuestran. Las persecuciones a las comunidades, tanto judías, cristianas y minoritarias dentro del mundo islámico, dan cuenta de esto, algo que no sucede en Israel. Es decir, en Israel donde se convive, no con falta de tensión, por supuesto, pero donde se vive en una armonía mucho más posible que de repente lo que son los cristianos en Irak, por ejemplo, o ni hablar de las comunidades judías que se han visto seriamente amenazadas y por eso su expulsión y su alejamiento de esos países árabes que habían habitado por muchísimo tiempo. Entonces, la pregunta que siempre me gusta hacer al final es, ¿cuánto falta para que la comunidad internacional actúe contra las persecuciones promovidas por los regímenes islámicos? Es decir, tanto ensañamiento periodístico, académico, por enfrentar la cuestión de Israel, de los Estados Unidos o de la OTAN, pero haciendo un realmente aturdidor silencio contra las millones de personas que al día de hoy están siendo oprimidas, amenazadas, expulsadas y por supuesto asesinadas en manos de regímenes que son árabes y que son islámicos. Bueno, vamos a dejar con estas preguntas abiertas para los oyentes que nos formula Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Luciano, y hasta la próxima entrega. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes y gracias a la audiencia también.